Ok, listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión del coloquio número 44. Eh, Hoy queremos presentarles al doctor Germán Jaramillo López. Él es el director ejecutivo de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Jumbo, entidad que lleva cerca de 40 años vinculada a las actividades para el progreso de Jumbo. Y a Sebastián Zules, que es economista de apoyo de la fundación. El tema que, que nos convoca hoy es hablar realmente sobre los impactos que tienen para la región la, la situación que se está viviendo hoy, que está en riesgo de la no ejecución de la vía Mulaló-Lobo Guerrero. La invitación es a que pues conozcamos el tema, los escuchemos y hagamos un conversatorio al respecto. Germán, bienvenido y es todo tuyo el espacio. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí en este espacio y Se te bajó el volumen, Germán. eh, estoy habilitando el celular para esto. ¿Se escucha bien? Ya está mejor. Bueno, es un placer estar aquí en esta reunión y haber logrado despertar el interés del coloquio logístico. Es un tema muy importante para el Valle. Eh, Seguramente ustedes no han estado tanto al tanto de los pormenores de este proyecto. eh, pero pues vamos a tratar de, de ponerlos como al día en lo que está pasando. Yo empezaría por lo siguiente, es decir, mm, la historia del Valle y su desarrollo económico, como ustedes saben, está ligada íntimamente al puerto de Buenaventura. Sin el puerto de Buenaventura, pues el Valle no sería lo que es hoy y tampoco sería nada si no se hubiera construido el tren eh, que llegó finalmente a Cali. Antes de eso, la comunicación, eh, hablan los historiadores, eh, se hacía por mula, se hacía a lomo de mula, creo que era el puerto Rengifo, creo que se llamaba en esa época, un pequeño puerto que había o el muelle Rengifo, creo que se llamaba en Buenaventura. Eh, y era muy importante en esa época el Pacífico por la explotación de oro en las cuencas de los ríos del Pacífico. Y esa, ese movimiento, digamos, logístico hacia el puerto, hacia Loma Mula, ¿por dónde? Por lo que es hoy en día, digamos, el corredor Mula-Lobo Guerrero, que pasa por el Valle de Pavas, que es, digamos, uno de los puntos más bajos para cruzar la cordillera occidental. Es el punto más bajo, digamos, en toda la cordillera occidental para, para atravesarlo. De hecho, los vuelos los que han tenido la oportunidad de tomar un vuelo del aeropuerto Bonilla Aragón a Buenaventura saben que los aviones se van por allí. Suben por ese costado de Jumbo por Mulaló, atraviesan la cordillera por allí y, y,
y van al Pacífico. Entonces digamos que el trazado del tren, creo que por eso fue que el tren pasa por la cumbre de hoy, para bajar por Mulaló, conectarse al norte de Cali por Chipichape, y conectarse a Cali. En su momento esa también fue una decisión estratégica de los caleños de darle el lote de los talleres a los ferrocarriles. Después vino el oleoducto y también pasó por allí, por ese cañón de Mulaló. O sea que, digamos, dos decisiones de trazado para proyectos estratégicos de principios, primeras, digamos, décadas del siglo pasado y otras utilizaron este corredor. Pero las vías obedecieron más a unos intereses más como de liderazgo y políticos. Entonces, los caleños lideraron la construcción de una vía por el kilómetro 18 y cuando se hizo inviable el paso de tractomulas por Cali, por allá en los años 80, se hizo la carretera Cabalpombo por Mediacanoa y Buga. Entonces, desde esa época hasta ahora, la carga que antes pasaba por la carrera primera y llegaba desde la Portada al Mar, atravesaba toda la ciudad en pequeños camiones, pues ya se hizo inviable. Y desde ese momento, las tractomulas hacia los años 80 y camiones muy pesados ya no pasan por la ciudad y la carga se tuvo que, digamos, desplazar 50 kilómetros más. Podía ser un poco más de la ciudad de Cali, de lo que era la conexión por el kilómetro 18. Entonces, la historia de Mulalólogo Guerrero es como tratar de recuperar también por dónde debió haberse hecho la conexión carretera al Pacífico, que seguramente no era por el kilómetro 18, donde se llega a unos 1700, 1800 metros para bajar la cordillera y tampoco por el lago Calima, donde también hay una cifra parecida de la altura. Entonces, lo que está pasando hoy entonces es, o lo que hicimos hace 17 años, con muchas dificultades al comienzo, fue pues rescatar una iniciativa que estaba, que hacía parte de los propósitos de una generación o de varias generaciones. En su momento, el exgobernador Ernesto González Caicedo quiso empezar la carretera sin ningún destino, y otros visionarios que siempre insistieron en hacer esa. Hace unos 17 años, en el segundo gobierno del presidente Uribe, se logró concretar esta iniciativa, revivirla y llevarla a que en el gobierno Santos se adjudicara una concesión. La única 4G dentro del valle, la única en el país que era una vía completamente nueva que reduce la distancia de la logística de transporte de carga a Buenaventura para el sur del valle en 50 kilómetros. O sea, no hay un proyecto, digamos, en términos de acortar distancias, más costo efectivo, digámoslo. El túnel de la línea, por ejemplo, es
impacta en la reducción de distancia unos 15 kilómetros, no estoy mal. Y claro, reduce muchísimo la pendiente, la cúspide de la montaña y la cordillera, pero el ahorro en distancia real son 15 kilómetros. Costó, si es que alrededor de 3 billones y medio, 4 billones. Este proyecto pretende o lograría de ejecutarse 50 kilómetros. Pero ha sido un proyecto lleno de dificultades primero al interior de la región y después para materializarlo con el gobierno nacional y por unas circunstancias que da para un debate amplio es por qué nosotros si se nos paran los proyectos de 4G, mientras en otras regiones no tienen las dificultades que en materia ambiental, en materia social que nosotros sí padecemos aquí y que pareciera ser la excusa perfecta para que el gobierno nacional dilate estas aspiraciones. Entonces, el proyecto ha tenido muchas crisis de todo orden, consultas previas, estuvieron a punto, a puertas de abortar el proyecto por grupos de consejos comunitarios muy exigentes, digámoslo así. Después amplias discusiones sobre el tema ambiental que llevaron a realizar numerosos estudios en exceso, en mi criterio, porque esas preocupaciones ambientales, el proyecto ya se habían atendido en los diseños y en su estructuración. Cuando nosotros mismos, digamos, desde el grupo como de entidades promotoras del proyecto, habíamos logrado incluir en los estudios hidrogeológicos de la zona de Pavas el riesgo de impacto sobre los acuíferos. Eso, a pesar de eso, la sensibilidad de algunos líderes comunitarios desconfiados del resultado de los estudios, pues generaron muchos retrasos en la aprobación de la licencia ambiental y unas inversiones muy grandes en estudios complementarios que terminaron confirmando lo que ya los estudios iniciales habían determinado y era que con los ajustes en el trazado que se habían hecho en el proyecto no habría riesgo para el abastecimiento de agua de Pavas y la Cumbre pero eso fue una excusa para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales exigiera más cosas. Amén de conceptos que no ayudaron mucho por parte de la CBC, que finalmente pues, se demostró que las preocupaciones no tenían, digamos, fundamentos técnicos. Pero estamos hablando de que la licencia ambiental se demoró 5 años. Entonces, todos estos retrasos se ven ya después dificultados por la intención del concesionario de pedir la terminación del contrato de concesión, situación que se resuelve de manera negativa para el concesionario y lo obliga a continuar con la ejecución, pero con una ejecución que para poder, digamos, materializarse, pues hay una reclamación de equilibrio económico contractual, porque los costos del proyecto, tanto en los insumos como la financiación del proyecto, que es un proyecto de concesión,